Unido aquí en aquella mañana sin saber exactamente todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, se juntaron igual, pero las reacciones son tan diferentes ante la resurrección de Cristo, ante el impacto que produce la muerte del Señor, del amado Señor con el que habían compartido todo. Y imagínese usted en esa situación tan particular que ha acontecido una captura o un juicio, toda la pasión del Señor en esos minutos, horas, días, de un par de días, entre ser golpeado, todo lo demás, las acusaciones, la traición, el cambio de pensamiento del pueblo que como he dicho y hemos dicho en varias ocasiones, antes habían gritado, poquitos días antes habían gritado, Hosana, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, y de repente movidos por esas cosas que hace que las masas sean conducidas conforme a quien está tratando de hacer que la realidad desaparezca. En este caso no tengo ninguna duda que Satanás hace un movimiento de masas y esas mismas personas que gritaban Hosana ahora gritan o les oyeron gritar crucifícale, crucifícale. Y creo que los cercanos, y dentro de los cercanos estamos usted, estoy yo y los millones de discípulos de Jesús a través de toda la historia posterior a la resurrección. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué fue tan complejo ese momento? ¿Por qué fue tan inesperadamente no creído en todo lo que era, lo que estaba sucediendo? Y por supuesto que nosotros tenemos la ventaja de la historia. Nosotros vemos todo esto de aquí para atrás, lo leemos en la Biblia, nos la cuentan, lo predicamos y nos hace a veces estar en una posición como es increíble que les haya costado creer lo que fácilmente podían creer e inmediatamente podían creer. Pero no fue exactamente así. Y yo le quiero pedir que en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 20, usted se familiarice con la historia, aunque vamos a recurrir a otras porciones de los Evangelios en Mateo, en Marcos y en Lucas también. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1, dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y yo le puedo agregar, y entonces creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí y no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Padre, solamente déjanos entrar y estar frente a la piedra removida, Señor. Esa piedra que milagrosamente y por tu poder y tu potencia, Señor, fue quitada de aquel sepulcro. Esta mañana, Señor, te pedimos que nos identifiquemos tan plenamente con estos hombres y mujeres en las distintas facetas del relato, que podamos experimentar lo que ellos experimentaron. Esta frase que dice de profundo gozo en el corazón al ver a su Señor vivo y vivo para siempre. Señor, por favor, háblanos al corazón. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros recibe el mensaje que necesita. Si es para creer verdaderamente la resurrección, así sea, Señor. Si es para volver nuestra pasión en pos de ti, que así sea, Señor. Si es para creer para salvación, que así sea, Padre. Danos a cada uno la porción que requerimos en este día, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La tumba vacía es una de las cosas más tremendas y quizá la más tremenda que hay en la Escritura. Imagínese usted haber vivido todo lo que sucedió en los 2 días anteriores, toda la experiencia que relaté al principio rápidamente, y llegar esa mañana a cumplir lo que es la costumbre, la tradición, lo normal. Porque debo decir que hay cosas que eran propias de la cultura, propias de lo que había acontecido. Y esta mujer, y en las otras versiones dice que también otras mujeres corrieron y fueron rápidamente porque estaban preocupadas, porque seguramente no sabían que el cuerpo del Señor había sido preparado la noche anterior o la noche antepasada, para poderlo descender, bajar de la cruz. Habían comprado especias y todo, seguramente no sabían, y ellas están muy preocupadas y van otra vez al huerto donde estaba aquel sepulcro a tratar de hacer eso que cualquiera haría. Es lo que haríamos nosotros de acuerdo a la costumbre nuestra cuando alguien ha fallecido, alguien normal ha fallecido. Y creo que ahí es el problema. Habían olvidado que quien había fallecido no era una persona normal, era una persona 100% humana, pero era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, era el Verbo eterno de Dios que se había encarnado, que había fallecido por lo que había acontecido en Jerusalén, pero no era normal. Pero en la mentalidad de ellas, como en la mentalidad nuestra, tendemos a normalizar todo. La tumba vacía se vuelve un golpe de vida, porque uno llega de repente, o ellas llegan de repente y dicen: no está, me lo robaron, ¿a dónde lo pusieron? ¿Por qué se llevaron el cuerpo del Señor? Y cuando las cosas fuertes de la vida nos van aconteciendo, de repente perdemos la memoria de lo que ya sabemos, lo que ya entendíamos, lo que ya se nos había dicho, y nos enfocamos solamente en el objeto de aquel dolor. Pero hay otro detalle en esa tumba vacía: es que no hay un objeto que adorar. No hay un objeto que adorar. La naturaleza humana es que para poder creer y experimentar y practicar su fe necesita tener algún elemento visual. Por eso en las religiones del mundo, todas las religiones del mundo tienen elementos visuales para que la fe de las personas sea como estimulada. Pero esta tumba está vacía. No hay un cuerpo, no hay una urna de cristal, no hay una figura humana hecha con manos humanas del cuerpo de Cristo. Ni siquiera está el cuerpo de Cristo en aquel lugar como para decir a un muerto: Señor, te amamos tanto que te vamos a seguir adorando. No hay nada que adorar aparentemente, porque la mentalidad nuestra es: veo, creo, adoro.
Veo, creo, adoro, pero no hay. Imagínese usted el golpe espiritual, el golpe de vida que significa, y ahora ¿a quién vamos a adorar? Si lo que veníamos a hacer era una preparación para que el cuerpo durara lo más posible y con buen olor y poder seguir pendientes y atentos y adorando a nuestro Señor Jesucristo, no hay. La materialización de la fe se resquebraja porque todos queremos creer porque vemos, porque palpamos, porque sentimos por estas cosas. Pero no hay nada en la tumba. No hay nadie en la tumba. No hay una figura a la cual adorar. Y lo que oculta esa realidad interior del sepulcro de Cristo es una enorme roca que ha sido rodada al frente de aquel sepulcro y que tiene vigilancia de parte de los soldados romanos porque ya temían que se lo podían robar también. También ellos, también ese otro grupo, ese grupo de los que no creen, del incrédulo total, tiene también su propia percepción de la realidad, de la materialización de lo que podía pasar. No podían creer que el Señor habría de resucitar, más bien establecen que se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Así que se ponen al lado de esa piedra que cubre totalmente la entrada al sepulcro para evitar que una fe sea materializada, pero la incredulidad de ellos es materializada en soldados y en todo lo demás. Así que en ese quitar la piedra, en ese mover de la piedra, están pasando muchas cosas. Cristo teológicamente ha descendido hasta la profundidad de lo que sea la profundidad y como entendamos la profundidad para tomar cautiva la muerte con él, para hacer ese ejercicio de victoria sobre la muerte. Ha habido todo un proceso. Cristo está haciendo un trabajo detrás de esa piedra que los que están afuera tampoco lo pueden percibir. La piedra oculta la verdad de los ojos materiales, de estos ojos que quieren siempre tener algo en lo que yo pueda creer. Sin esa verdad, todo se vuelve incredulidad. Porque somos al fin y al cabo la raza humana, somos un poco más. Si no pudiera meter mis manos en tus heridas, meter mis dedos en los huecos de tu mano, si no pudiera hacer eso, Señor, no te puedo creer. Así que hay una gran cantidad de cosas que están circulando alrededor de ese movimiento de la piedra, las dudas en primer lugar, en segundo lugar, los temores de las cosas de la vida. Pero en aquel momento, todo eso, en un acto milagroso, en un acto puro del poder, de la potencia de Dios, todo eso es corregido. Y esa piedra es removida. Yo he llegado a pensar personalmente que he necesitado tanto que el Señor remueva piedras de sepulcros que yo construyo en mi vida. Piedras que no me permiten percibir espiritualmente las cosas que son espirituales y trato de ser lo más objetivo que pueda, pero me doy cuenta que hay piedras que uno necesita que el Señor remueva. Nadie las puede remover. Ni los discípulos, ni siquiera los soldados, ni una compañía podía haber movido aquella gran roca sin que se viera que era un fraude todo aquello. Y yo a veces creo que todos necesitamos que algunas de estas rocas sean removidas. Esta mañana quiero hablarles en primer lugar de la primera roca que todo ser humano necesita que le quiten con respecto a Cristo resucitado. Y la primera es la roca o la piedra de la incredulidad. Parece un poco raro, pero ninguno de los que llegan al sepulcro, ninguno cree. Ninguno, hermanos. Las mujeres van preparadas al tercer día, según había dicho el Señor que iba a resucitar, pero ellas van preparadas para prolongar la duración de aquel cuerpo sin que oliera mal. Llega Pedro y llega Juan, el discípulo amado, y tampoco lo pueden creer. No les pueden creer a las mujeres. Las mujeres regresan para contarles la historia y dicen, no puede ser, están locas, ustedes están locas, esto que nos están diciendo no puede ser, no pueden creer. Luego hay un grupo de mujeres que también viene al sepulcro, no pueden creer. María Magdalena dice, ¿dónde está el cuerpo? No pueden creer.
Hay una enorme roca que debe ser removida del corazón de cada uno de aquellos muy cercanos a Jesús, hermanos, que no podían creer. Y el Señor, al mover esa roca, nos da como una ilustración de todo lo que ha acontecido en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 24 dice todavía con más intensidad en el versículo 11, a los discípulos que están reunidos, escondidos ahí, están escondidos en un lugar porque aparte tienen miedo, que voy a hablar del temor en un par de minutos, pero están escondidos, le llegan a decir las mujeres, y la respuesta racional de ellos es la siguiente: mas a ellos, a los discípulos, a los 11 que están ahí escondidos, seguramente con sus familias también, mas a ellos les parecían locura y no creían sus palabras. Ahora, hermanos, ¿quiénes son ellos? Pues son los que oyeron la predicación que está descrita en el Evangelio de Juan. Ellos son los que oyeron: el que cree en mí tiene vida eterna, el que en mí viene no morirá jamás. Yo ciertamente te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. No está muerta, solo duerme. Y resucitaba una niña, o al joven que su madre estaba para enterrar, conmovido, lo resucita y ha mostrado su poder sobre la muerte, pero no pueden creer. No pueden creer. Él les ha dicho claramente: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea crucificado, sea muerto, y entonces resucite tal como lo dicen las Escrituras al tercer día. Ellos sabían perfectamente toda la doctrina de la resurrección. Habían visto el poder de Cristo sobre la muerte, no una, no sé cuántas veces. Aparte de eso, estas personas habían tenido serios problemas entre fariseos, saduceos y otros grupos religiosos de la época, porque unos creían la resurrección, otros no creían la resurrección, pero ellos estaban con él y él les había dicho no sé cuántas veces: si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero Él les ha dicho que va a resucitar, y dice el Señor Jesucristo: voy pues y les prepararé el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ellos saben eso. Dice: Señor, no sabemos a dónde vas, no podemos saber cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos saben perfectamente el tema de la resurrección, pero no pueden creer. No pueden creer. En el momento que llegan al sepulcro, hasta que se mueve la roca y no está, comienza a ser cuestionada toda la fe. Déjeme sugerir una razón de esto. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, y si puede, por favor, búsquelo, pero en la carta a los romanos, explicando el evangelio, en el capítulo 10, el apóstol Pablo dice palabras como estas. Versículo 6. Pero la justicia, que es por la fe, es decir, por el hecho de creer todo lo que Jesucristo dijo e hizo, dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo cual hacemos sin ningún problema. Pero mire esta frase: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No solo es el tema de Dios le levantó de los muertos, dice: si creyeres en tu corazón. Una de mis hijas tenía como unos, no sé, tal vez 12 años, una cosa así. En mi antigua iglesia, los niños ahí por los 6, 7, 8 años y a veces más pequeños expresaban su recibir a Jesús en su corazón, y mi hija lo había hecho verbalmente y en oración y chiquitita y todo, pero dice que quería creer en Jesús ahí por los 4 o 5 años. Muy pequeñita, y nosotros nos encargábamos de enseñarle muchas cosas, ¿verdad? Es como las conversaciones actuales con mi nieto, ¿verdad? Con el mayor de mis nietos, que salen con unas cosas, hermano, con unas cosas, platicando, agarraditos de la mano para ir al jardín de la casa, y de repente me dice: abuelo, a vos te van a enterrar, ¿verdad? Y yo le digo: pues yo espero que me entierren estos, que no me van a dejar en la morgue olvidado por ahí, ¿verdad? Y le digo: sí, mijo, sí, me van a enterrar. Ok, porque como
tú crees en Jesús y yo creo en Jesús, nos vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Sí, hijo, nos vamos a ver en el cielo. Ah, pues en ese ambiente que los niños comienzan a ser enseñados y a creer, así eran formados. Pero mi hija, como a los 12 años, un día ella nos cuenta que había tomado una decisión no de recibir a Cristo, sino como de confirmar su fe en Jesucristo, porque ella creía todo, más bien sabía todo, pero no creía en su corazón la resurrección. Hasta hoy no entiendo del todo qué significa esa frase de mi hija diciendo, porque no había creído en mi corazón que Él resucitó de entre los muertos. No entiendo del todo el impacto aquel, pero eso como que marcó su vida, marcó su corazón y fue una decisión de, esto es demasiado importante como para solo saberlo y medio entenderlo. Capaz que si ella o yo o quizás alguno de ustedes hubiera vivido en aquellos tiempos, se hubiera corrido a la tumba y la primera reacción, ¿y dónde está el Señor? La diferencia entre ese no saber dónde está el Señor y llegar y decir, yo sabía en mi corazón que esto iba a pasar, es una gran diferencia. Creer la resurrección en el corazón es la expresión máxima que pone una roca, pero a la incredulidad, porque está tan arraigado en la esencia de mi ser que Cristo sí resucitó, que todo lo que viene después de eso cambia totalmente en la vida, pero cambia totalmente. No es lo mismo saber aquí, entender aquí. Jesús dijo no sé cuántas veces que Él habría de resucitar. Es más, hasta los discípulos, Él dice, subamos a Jerusalén. Y dicen los discípulos, bueno, pues vamos todos y muramos con Él allá. Ellos estaban claros, conocían todo. Pero en el corazón me da la impresión que hasta después de ser removida la roca de la incredulidad, hay una convicción espiritual muy, pero muy, muy fuerte. Hermanos, en la celebración de este año de la resurrección de Jesucristo, yo quiero poner esto en el corazón de ustedes. Que ese creer verdaderamente en el corazón que Cristo resucitó de los muertos implica que le creo absolutamente todo lo demás. Y todo cambia, hermanos. Cambia la actitud ante la vida, porque entonces si yo creo la resurrección de Cristo y creo que yo voy a resucitar juntamente con Él cuando muera, mi perspectiva de la vida cambia totalmente. Comienzo a vivir en la tierra como si ya viviera en el cielo. Yo sé que no vivo en el cielo, es obvio, es objetivo, es real, no vivo en el cielo todavía, pero yo sé que esto es temporal. Imagínense cómo cambiaría nuestra actitud si yo creo en mi corazón la resurrección absolutamente. Todo lo que pasa aquí es temporal, muy limitado y hay muy poco tiempo para hacer cosas que solo puedo hacer aquí en la tierra. Amarlos a ustedes por voluntad propia, por decisión intencional mía, solo lo puedo hacer en la tierra. En el cielo no lo voy a poder hacer. En el cielo no voy a poder compartir a Cristo con los demás que estemos ahí. ¿Para qué? Ya estamos ahí, ¿qué es lo que les compartiría aquí? No voy a poder perdonar ni pedir perdón porque vamos a estar en un estado tan pero tan perfeccionado que ya las ofensas y las humillaciones y todo lo demás no va a existir. Hay cosas para las cuales tengo tan poquita vida que si no la vivo creyendo plenamente en mi corazón que Cristo resucitó de los muertos, mi manera de vivir aquí no va a ser consistente con el creer que digo creer. Cuando uno cree en su corazón que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él ganó la resurrección para nosotros también al vencer Él a la muerte, toda mi perspectiva de la vida debería de cambiar, mi actitud, mi manera de enfrentar los desafíos, los sufrimientos. Estaba pensando al escribir estas notitas, es tan extraño en realidad. ¿Sabe qué? Los problemas, ahora sí, ahora sí. Los problemas de los discípulos no terminaron con la cruz ni terminaron con la resurrección. Es más, déjenme decirles, aumentaron los problemas de ellos sobre la tierra con la resurrección de Cristo. Pero en su corazón tenían otra cosa. Así que por eso Pablo escribe que para él el vivir es y el morir es ganancia. Por eso vive. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si morimos con Él, viviremos juntamente con Él, reinaremos juntamente con Él. Esa manera de ver la vida en donde aprendemos a ganar, a perder y a relacionarnos con los demás
tiene que ver con un tema de creer o no creer la resurrección. Yo debo decir esto, hay muchas reacciones de mi vida que están como desconectadas de la realidad de la resurrección. Pero me consuelo y digo, bueno, Pedro, Juan, todas las Marías que estuvieron presentes en aquel momento, los discípulos nunca pudieron hacer esa conexión en aquel día. Es hasta la noche que el Señor se presenta delante de ellos y hasta ese momento Tomás dice, no lo sé, Señor, no lo sé, Rick, como que esta historia no es verdadera, ¿verdad? Déjame ver si caben mis dedos ahí en los huecos de tus manos, déjame meter mi mano, mete la mano en el costado, ¿verdad? Soy yo y estoy vivo, estoy vivo. Así que esa gran roca que se movió aquel día no solamente era la roca para que dejaran entrar y tener una experiencia religiosa, mística, rara, con un cuerpo que está ahí al cual hay que estarle poniendo perfumes de vez en cuando para que no apeste, para que la gente pueda llegar y hacer una gran fila y quizás postrarse delante del cuerpo de Jesús. No hay nada allá adentro. Y toda la fe de ellos se ve cuestionada en aquel momento, y creo que la explicación más racional a todo eso es que yo creo en mi corazón o no creo en mi corazón. Quiero que vea conmigo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Esta conversación es extraordinaria. El Señor Jesucristo está teniendo esta conversación. Si querés, cambiamos de micrófono. ¿No hay otro micrófono. No, soy yo. No es el micrófono, soy yo. No hay para dónde. Pero en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, es la muerte de Lázaro y toda esa conversación tan intensa. Pero en el versículo 25 y 26 dice, el Señor ha hablado unos segunditos antes y dice, Jesús le dijo, hablando de Lázaro, tu hermano vivirá, tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. En lugar de pensar en el día postrero, ese día donde los cuerpos van a ser levantados de entre las tumbas, no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero lo creo en mi corazón que así va a ser. Pero el Señor le dice, hoy, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice estas palabras que citamos muchas veces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta de Jesús es, ¿crees esto? Y por supuesto que ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Ve la respuesta. La respuesta no está alrededor de la resurrección. Preferiría cambiar micrófono. No es el micrófono. Son los cables. Se me chollaron los cables entonces. Ok, bueno, hermanos, disculpen, ¿verdad? Estar al aire libre nos genera algunos problemas. Cristo resucitó. Y solo hay una forma de que esto haga un cambio profundo en toda mi perspectiva de la vida. Si creo en mi corazón, es decir, en lo más profundo de mi ser, en la esencia de lo que soy, en lo que hace que yo tome decisiones de la vida, en lo que hace que yo esté continuamente, tengo una duda, si este es inalámbrico, ¿por qué van a ser los cables? Ok, son los cables de la bocina. Ya me dijo. Te voy a hacer como 7 preguntas de aquí en adelante, ¿verdad? Bien, voy a tratar de gritar, pero esto va a ser incómodo para ustedes. Aquí no se oye. Pues hermano, lo siento por usted, voy a predicar para allá nada más ahora. Sí se oye, sí se oye, sí se oye. Sí, pero ¿por qué no se oye aquí solo allá? La gran diferencia de todo esto no es cuánto sé de la resurrección o si logro entender la resurrección de alguna manera. La clave de todo esto es
¿qué produce en el corazón, en mi corazón, la resurrección de Cristo? Claro, es lindo venir una mañana, reunirnos. Yo estoy fascinado, hermano, verlos de blanco. Me encanta que una o dos veces dijimos desde el púlpito, aquí están, en ese sentido, no más que de la vocación de pureza o la vista de que algún día cuando resucitemos, dice la palabra que se nos darán vestiduras blancas que pueden ser reales o puede ser que sea solamente una manera de decir que nos vestimos de pureza perfecta en algún momento. Está bien, pero ¿qué implica en mi corazón que Cristo resucitó? ¿Cómo enfrento la vida completa, la vida entera? ¿Cómo la enfrento? ¿Cómo enfrento la muerte? ¿Cómo enfrento la muerte? Cuando predico en funerales, la primera frase que suelo decir, y es la que trato que capte la atención del corazón de los demás, así como el Señor le dijo a María o a Marta, o más bien a las dos, le dice: tu hermano resucitará. Y en un funeral casi siempre digo: hermanos, quiero decirles que algún día su pariente, su amigo, su hijo, su padre resucitará. Y yo anhelo que eso cambie totalmente la perspectiva, no solamente de la vida, pero es que de la muerte. Y entonces dejo de tener un temor horrible a la muerte, porque creo en mi corazón que Cristo resucitó, porque en mi corazón he creído que la vida después de la muerte es totalmente tan real como la vida mientras vivo mi vida. Pero hay un cambio total. Aprendemos a ganar, aprendemos a entender que todo es temporal, porque no estoy viendo solamente para mis pasos, para mi sepulcro visible que tiene una piedra, sino que quito la piedra y comienzo a creer como aquellos comenzaron a creer en todo un proceso de creer que en realidad Cristo resucitó y venció a la muerte, y dijo que yo también, si creía esto en Él, resucitaría con Él en algún momento de la vida. Y eso cambia totalmente, cambia totalmente. Hay una gran diferencia. Antes era muy notable esta gran diferencia. Y uno decía: los sepelios evangélicos son diferentes de los sepelios de la gente que no cree esto. Porque uno se para y habla con libertad de la persona que ha partido para estar con el Señor y dice: está vivo, está vivo. El Señor lo tiene de alguna manera, no entiendo todavía exactamente cómo, pero no morirá eternamente, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Así que cuando mueven aquella piedra, se comienza a resquebrajar todo lo que han ignorado. No lo que saben, lo que han ignorado, y comienza a tener sentido cada sermón, cada discurso, cada actitud de Jesucristo, porque empiezan a decir: es como Él dijo, es como Él enseñó, es como Él compartió, es la manera en que Él expresó que iba a pasar todo esto. El Señor está vivo, y eso cambió totalmente la experiencia de ellos, no importa lo que viniera después de la resurrección. Y créame, después de la resurrección, la vida de los discípulos y sus familias no mejoró, empeoró. Los persiguieron, perdieron, los mataron, los echaron, tuvieron que salir para otros lugares, como aprendimos de Antioquía. Los tenían por locos, tenían una crisis religiosa nacional generada por este grupo de hombres y mujeres que habían creído y comenzaron a compartir su fe de una manera tan natural, porque simplemente creían en su corazón que Jesús había resucitado de los muertos y lo confesaban con su boca, no se callaban, porque esto, hermanos, es una maravilla. La resurrección de Cristo es una maravilla. ¿Cómo no vamos a compartir esto? Así que todo cambia cuando se cree verdaderamente en el corazón. Pero hay otra piedra que se quita aquí, que es la piedra de la desesperanza. No voy a leer todos los textos porque leímos el pasaje más largo que había. Pero fíjense, hay varias frases que dice, por ejemplo, en Juan 20:11, dice que María, esta María que fue ahí, estaba llorando. En otro versículo dice, los discípulos estaban aterrorizados. Increíble la palabra, aterrorizados. En Lucas 24:1-5 dice que las mujeres descienden, llevan todas las especias para preparar al Señor, pero dice que en ese momento se quedan perplejas y asustadas. Y comencé a pensar que estas son
como varias facetas también de mi vida, a lo mejor de su vida también. ¿Cuántas veces nos sorprende la vida llorando? Porque es doloroso, muchas cosas dolorosas, llorando ante una noticia, una circunstancia, una pérdida, lo que usted quiera, llorando. En aquel momento somos como ellas, están llorando. Dice, los discípulos estaban encerrados, aterrorizados porque tenían miedo de aquellos que los estaban, según ellos, tratando de castigar. Lo que no entendían los discípulos es que los otros tenían más miedo que ellos. Porque los sacerdotes, los fariseos estaban súper asustados. ¿Cómo no iban a estar asustados? Si en el momento de la crucifixión todo se puso oscuro, una negrura casi completa. Esta terrible oscuridad, como dice un autor de un libro, esa terrible oscuridad que cubrió la tierra en el momento en que todo el pecado estaba siendo cargado sobre Jesús. ¿Cómo no iban a estar asustados si hay un gran terremoto en aquel momento también? ¿Y cómo no iban a estar asustados si el velo del templo, que tenía un grosor tremendo también, se rasga y se rompe el espacio para pasar al lugar santísimo en el templo? ¿Cómo no iban a estar asustados si en aquel momento oyeron cosas que fueron terribles? ¿Cómo no les iba a asustar que lo normal es que un crucificado muriera hasta como el tercer día después de la cruz? Pero él ya estaba muerto para que no le quebraran las piernas como a los otros dos. ¿Cómo no iban a estar asustados cuando veían lo que él había hecho y la gente llorando y una conmoción total en la ciudad de Jerusalén? Todos estaban asustados. Y los discípulos estaban asustados, aterrorizados, perplejos, sorprendidos. Yo, como uno, cada vez que el Señor hace un milagro en la vida de nosotros, ¿verdad? Por lo que sea. Dice, el Señor me sorprendió. Y yo dije, no sé si me gusta esa frase, aunque me sorprendo, hermanos, de cosas que hace el Señor, me sorprende un montón. Pero después empecé a usar la frase, el Señor me volvió a maravillar. Porque uno se maravilla de las cosas que pasan. Pero en este momento todos están tremendamente asustados. El llanto es señal de tristeza o de dolor, o de una profunda conmoción emocional. Pero la palabra que está detrás de esto es desesperanza. El llanto es también señal de resignación. Ay, cuántas veces oigo resignación, resignación, ¿verdad? Así es la vida, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Fuimos tomados del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volvemos. Resígnese, no hay nadie que siga viviendo, todos mueren. Resignación, oro por su resignación. Y la resignación produce un gran vacío, hermanos. Produce un gran dolor en el alma también. Y todos ellos estaban de alguna manera resignados de que mataron al maestro. Hay dos discípulos que van saliendo de la ciudad, van hacia Emaús y el Señor se junta con ellos, ni le reconocen. Dice, ¿acaso no te has dado cuenta lo que pasó en Jerusalén en estos días que mataron a Jesús de Nazaret? Y nada, ¿no te das cuenta? O sea, ya ellos van saliendo de la ciudad resignados, sin esperanza. Pero la tumba, al remover esa piedra, se remueve también la piedra de la desesperanza. Porque la resurrección, hermanos, nos llena de una esperanza tremenda. Entonces comienzo a vivir de esta manera. Algún día, quizá por muerte o por arrebatamiento, voy a estar en la presencia del Señor. Y entonces toda lágrima va a ser secada de parte del Señor. Aparte de eso, hay una entrega de recompensas o hay un reconocimiento por la vida, por lo que hice para Él y por Él y con Él. Hay otra manera de ver la vida, y entonces la esperanza, que es el tema central de la predicación de Pablo junto con la fe y el amor. Dice Pablo, los tres mayores, fe, amor y esperanza. Y la esperanza se vuelve todo un estilo de vivir, porque la piedra fue removida y cuando solo había resignación, todo cambia a esperanza, que es diferente. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, ¿qué podemos esperar de la vida? Sin la resurrección de Cristo no hay más esperanza. Que tenían razón los corintios, hermanos. Comamos y bebamos porque de todas maneras mañana moriremos. Esta no es frase de Dios, por cierto.
Era una frase popular que se decía en aquella época. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué voy a madrugar un domingo que es vacación? Ni siquiera es, que es un holiday, que es un feriado. Pero cuando uno cree en su corazón que Cristo resucitó de los muertos, ya quitó una piedra que es la de la incredulidad y ha quitado otra piedra el Señor, que es la piedra de la desesperanza. Yo esta mañana quiero que lleve un sentido de esperanza de la vida con todo y el dolor, las cosas que no le están saliendo bien ahora. Y déjeme decirle que probablemente no le van a salir bien mañana, ni dentro de un mes o un año, o dentro de toda su vida. Hay cosas en la vida que no van a salir bien. Pero la resurrección de Cristo me pone en una perspectiva de esperanza, de esperar el bien mayor, el que Jesús ganó cuando resucitó de entre los muertos. Acabamos de cantar un himno hermoso, porque Él vive. Bill Gaither y su esposa Gloria lo escriben en 1963. Hay una crisis mundial horrorosa, es la crisis de los misiles rusos que están viniendo en un barco hacia Cuba. Presidente Kennedy tiene una conversación con el gobernante ruso muy fuerte. Hay toda clase de ideas alrededor de ese evento mundial, pero nuestros hermanos Bill Gaither y su esposa Gloria están esperando a uno de sus hijos. Ahora tal vez podamos entender por qué dice, grato es tener a un tierno niño. Precioso don que Dios nos da, porque estaban esperando un hijo, pero estaba la crisis de los misiles. Y toda la gente decía, se viene la tercera guerra mundial y es una guerra nuclear. Y los Estados Unidos y Europa y Rusia y China sembraron un ambiente de una gran tensión nuclear que la gente ya no tenía esperanza de vida. Él dice, grato es tener a un tierno niño, precioso don que el Señor nos da, pero es mejor, ¿qué dice? Es mejor cuando Él recibe salvación. Y comienzan y escriben esta canción bonita, dice, tenemos un bebé, la esperanza que tenemos para este bebé es triste. Estaba Vietnam, aparte comenzando Vietnam, Estados Unidos metiéndose en Vietnam. ¿Qué esperanza tenía ese niño que a los 18 años lo iban a mandar a Vietnam? ¿Qué esperanza había cuando a lo mejor Khrushchev en un minuto iba a lanzar un misil? O los mismos Estados Unidos. Siempre tenemos la versión de Estados Unidos de todas estas cosas, ¿verdad? Yo creo que los rusos conocen la historia de otro modo, ¿verdad? Y los cubanos también. Pues no había esperanza. Nos casamos con Diana en 1983 y cuando veíamos para adelante El Salvador en guerra, cada vez peor, una situación muy, pero muy difícil, era muy difícil hacer planes de largo plazo. Y cuando iban naciendo nuestros hijos, siempre dentro de la década de la guerra, uno decía, qué cosa más tremenda va a ser eso. Y hace poco hablaba con mi hijo y decía, ¿cómo pudieron acostumbrarse a vivir en eso? No es que no te acostumbras, es que simplemente uno la va pasando cada día, pero ni siquiera puedo hacer planes de mañana o de pasado mañana. Yo tenía en mi casa ciertos libros, ciertos libros y ciertos discos de música de protesta de la época. Este es universitario, hermanos, ¿verdad? Y de repente aparecían los camiones en la colonia vecina para hacer cateos en las casas, ¿verdad? Y uno a botar, a tirar los libros por otro lado, a darle fuego a los discos, ¿verdad? Porque si llegaban a mi casa y me iban a hacer ir a parar sin esperanza, a saber a dónde. Pero estamos acá 40 años después, hermanos, y vemos el futuro. Y es lo mismo, hermanos. Pero la resurrección de Cristo nos hace tener una tremenda esperanza. Y cuando Bill Gaither y su esposa Gloria escriben eso, es el fundamento de la esperanza en ese himno que cantamos, y lo cantamos porque es costumbre cantarlo, pero yo sé que Cristo vive. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé, dice, que el futuro es suyo. Y que la vida vale más y más solo por Él. Y todo está basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es la resurrección. Termino diciendo, esta mañana mi enfoque es las rocas que se tienen que mover para volver a tener
la fe que debo tener basada en la resurrección de Cristo y la esperanza que me hace vivir cada día, pase lo que pase, se arreglen o no se arreglen las cosas, la esperanza en la certeza de la vida eterna que Cristo ganó al resucitar y vencer a la muerte. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que mi incredulidad no me domine o para que mi desesperanza no me agobie? Dice el texto de la Biblia que hubo un gran terremoto, así dice la Biblia, ¿verdad? Hubo un gran terremoto. Y los guardias romanos que estaban cuidando la roca sellada con un sello romano que daba pena de muerte al que lo rompiera o lo tocara, cuando sienten el terremoto tienen que salir huyendo, corren, se van y dejan abandonado eso ahí, hizo pena de muerte también para ellos. Pero es tan intenso el terremoto que acontece que la roca no se mueve por esfuerzo humano alguno, se mueve porque Dios hizo un terremoto para moverla. Hermanos lindos, queridos, a lo mejor el Señor tenga que hacer un terremoto en mi vida o en su vida para mover la piedra de la incredulidad o la piedra de la desesperanza. No sé cómo va a ser grado 5, grado 6, grado 7 o un grado 9, que es una cosa tremenda en la vida. No lo sé. Pero a veces somos tan pesados como la roca y el Señor tiene que hacer una cosa maravillosa para que nuestra fe y nuestra esperanza se recupere en la resurrección de Cristo. Y medio entendí entonces que una cosa es saber los detalles de la resurrección como la sabían todos los discípulos, y otra cosa es creer en su corazón que Cristo resucitó de entre los muertos y confesar esto con su boca. Así que esta mañana, cuando veamos hacia la tumba y veamos que está vacía, ya hemos predicado de otras cosas en otros años, pero hoy, ¿qué roca tendrá que mover el Señor en mi vida? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Será que la roca de la incredulidad sigue ahí? ¿Será que la roca de la desesperanza sigue ahí? ¿Será que la roca del temor sigue ahí? ¿Será que la roca de la irrelevancia sigue ahí? Que esto no es relevante para la vida. Y Pablo dice, si crees, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que resucitó de los muertos, sí y solo sí, así serás salvo. Así que es una buena mañana para evaluar estas palabras del apóstol San Pablo. Y que el Señor nos mueva la roca que tiene que mover, hermanos, porque lo que viene después de ese movimiento es un aumento de nuestra fe y de nuestra esperanza también. Padre Santo, te ponemos esto en tus manos. Nunca vamos a terminar de dimensionar todo lo que pasó en aquella ocasión, Señor. Lo que los discípulos sintieron, lo que ellos experimentaron cuando vieron aquella tumba vacía. Quizá preparándose, Señor, para generar un centro de adoración ahí. Dice el Señor, no estoy aquí, estoy en ustedes, estoy con ustedes. Señor, si tienes que remover rocas de nuestra vida, por favor, Señor, remuévelas. Para que nuestra fe, nuestra confianza, el hecho de no solo conocer tu palabra, sino tomarla por verdad para la vida, y la recuperación de la esperanza, Señor, sea notable para nosotros. Probablemente entre nosotros hay alguno, habemos más de uno a lo mejor, que por diferentes razones ha perdido la esperanza en cosas de la vida. Yo te ruego, Señor, que pueda creer la resurrección, que sepa que pase lo que pase, algún día, Señor, vamos a estar delante de ti, en tu presencia, en ese lugar que tú has ido a preparar para nosotros, y seguir creyendo que verdaderamente tú te levantaste de entre los muertos, Señor, y vives para siempre. Así que, Señor Jesucristo, por favor, confirma nuestra fe, que podamos decir que lo tenemos grabado en el corazón. Espíritu Santo, maneja nuestra creencia, la manera en que percibimos lo que conocemos. Padre Santo, por favor, confírmanos con los movimientos que tú quieras hacer en nuestra vida, para que todo esto sea fuerte, que la fe, la esperanza y la confianza en ti sean poderosas, Señor. Posiblemente haya alguien esta mañana acá que dice, pues yo sé las cosas de Jesús, sé la pasión, sé lo que pasó cada día, sé la cruz, he visto cruces con Cristo ahí crucificado y he visto urnas con Cristo para ser sepultado. Pero esta mañana he querido presentarle a Cristo resucitado, el que vive para siempre.
Y la manera de ser salvo, dice claramente el texto, que si usted cree en su corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y lo confiesa con su boca, entonces y solo entonces será salvo. Si esta mañana hay alguien aquí presente que dice, Germán o pastor, yo nunca había visto las cosas de esta forma, nunca me había percatado de creer verdaderamente en mi corazón estas cosas, hoy creo. Ahí donde está, por favor, ponga su mano en alto y yo voy a orar por usted. A lo mejor tuvo una experiencia con Jesús de niño, pero ahora puede decir, hoy creo verdaderamente que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Habrá alguien esta mañana? A lo mejor usted nos está siguiendo en línea y la pregunta es la misma. ¿Cree en su corazón que Jesús resucitó de entre los muertos? Lo puede confesar en este momento, ahí en casa, ahí donde está. Dígale al Señor Jesucristo, Señor Jesús, hoy creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos. Y entréguese a Él. Entréguese a Él. Y entonces será salvo.